en el territorio nacional. Vemos que tenemos posibilidades de lluvia solamente de un 10% para la ciudad capital. Disminuyen en casi todo el territorio nacional, aunque se mantiene en el norte del país. En la mañana estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y vientos de norte a este de 15 a 30 kilómetros por hora. Y en la tarde y noche se estarán registrando pocas nubes de vez en cuando. La temperatura mínima podría bajar hasta los 12 grados centígrados y los primeros rayos de sol los empezaríamos a ver a partir de las 6 de la mañana con 13 minutos. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes en esta mañana. Son las 5 con 55 minutos. Continuamos con más. Con las noticias del país. Noticias nacionales. Y comenzamos con la información a esta hora de la mañana, en este caso con las noticias más relevantes del país. Y es que de acuerdo a la información, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, hay que tomarlo en cuenta para hoy, han anunciado una manifestación pacífica para este día. La misma está programada para hoy a las 8 de la mañana, con la cual están exigiendo mejores condiciones para los maestros. La misma va a partir del Obelisco, va a pasar sobre la avenida Reforma, luego va a tomar la séptima avenida de la zona 4 y la zona 1. Posteriormente llegarán hasta el Congreso de la República, donde harán públicas sus demandas para dirigirse posteriormente a la Plaza de la Constitución. Vamos a recordar entonces, hoy hay marcha, hay que tomarlo en cuenta. Se recomienda evitar transitar por estas áreas para no sufrir atrasos en sus actividades. Vamos a tener cobertura entonces en instantes de este nuevo movimiento de los trabajadores de la educación. Temprano, la tragedia vivida en este hogar, estas menores con graves heridas que fueron trasladadas al Hospital Roosevelt, que fueron trasladadas también al Hospital San Juan de Dios, pero está el doctor Carlos Soto en línea telefónica, que es el director del hospital. Doctor, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. ¿Qué nos puede decir en relación al estado, a lo que ha ocurrido en las últimas horas con las menores que fueron allí hospitalizadas? Buen día, lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias. De verdad, lamentando esta tragedia que sacudió el día de ayer a Guatemala, les quiero informar que actualmente pues tenemos 22 adolescentes y niñas hospitalizadas en el Roosevelt, en estado crítico 14 personas, 14 niñas. El día de ayer, tipo a 7:30 de la noche, falleció una de las niñas que está sumamente grave, con quemaduras de tercer grado, lesiones de quemaduras severas en las vías respiratorias. Lamentamos este fallecimiento. Hemos tratado de hacer todo lo posible por mantener a estas niñas vivas, pero sí fue demasiado fuerte los daños que sufrieron las adolescentes, y estamos en la lucha, pues viendo cómo salimos adelante con ellas. Las tenemos ya distribuidas en las áreas de pediatría, quemados, intensivos y áreas de shock, y vamos a ver hacer el recuento más tarde, a ver cómo estamos para empezar este día. ¿Cuál es la situación más grave, más compleja del estado de las menores? Obviamente son quemaduras, pero reviste distinto nivel de gravedad. ¿Qué nos puede decir usted en relación al común denominador de lo que se está viviendo con estas menores que llegaron al sitio? Bueno, pues básicamente, además de las quemaduras severas que tienen las vías respiratorias, la extensión de la quemadura es tan grande que ahí tenemos problemas de deshidratación, pérdida de líquido, sangre, tenemos problemas con infecciones que pueden darles. Entonces, hoy empieza el otro problema, que es cómo evitar toda esta serie de situaciones con ellas, los aislamientos, porque de estas niñas, por lo menos 8 o 10 tienen altas posibilidades de fallecer por las quemaduras tan severas que tienen. Estamos en eso. Nos han ofrecido realmente de Galveston, Texas, o unos médicos norteamericanos que se dedican a quemaduras, a venir a Guatemala a apoyarnos, ¿verdad? Estamos evaluando la situación, y si es posible, pues el día de hoy ellos vendrán a Guatemala. Último, en relación a los insumos
cómo estamos en este tema, porque obviamente, como usted dice, hay casos muy especiales, el riesgo de estas 8 a 10 adolescentes que usted está mencionando, la ayuda que podría llegar de Estados Unidos, pero hoy en cuanto a los insumos que cuenta, con los que hoy el hospital está trabajando, ¿son suficientes? ¿Tienen los elementos necesarios? Sí, afortunadamente para el Hospital Roosevelt tenemos todos los insumos necesarios, tenemos la cuota completa del cuatrimestre, que es una buena cantidad que tenemos, o sea que no nos hace falta realmente nada en el hospital ahorita, y si nos hace falta algo, estamos en la capacidad económica de comprarlo. Afortunadamente, como les decía, no hemos tenido ningún problema de este tipo durante este año. Incluso al principio de año nos sobreabastecimos para cualquier situación de estas, y esperamos en Dios que no tengamos problemas de abastecimiento durante el transcurso del año. Muchísimas gracias por la información. Era el doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, quien nos informaba en relación a este caso. Damos una vuelta de página porque hay más noticias del país. Así es, Ricardo, tenemos que seguir hablando de esta tragedia, este hecho lamentable que ocurría en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que dejó como saldo hasta el momento, tal y como se lo veníamos mencionando, 58 víctimas, de las cuales hay 22 menores de edad fallecidas, 38 heridas en el centro hospitalario del país. El Ministerio Público está investigando sobre quién recae la responsabilidad de una matanza que acaparó la atención de las autoridades y, por supuesto, de toda la población guatemalteca. Cabe recordar que la Casa Hogar Virgen de la Asunción había sido denunciada por más de 10 veces ante las autoridades competentes. Sin embargo, ninguna de ellas se movilizó para investigar los hechos de violencia de las que eran víctimas los menores de edad. Por su parte, los padres de familia habían denunciado también en su momento que sus hijos sufrían de maltrato, tanto físico como emocional, pero hasta este momento nadie se hace responsable de esta tragedia. Enviamos, por supuesto, nuestras más sinceras condolencias a las familias que hoy sufren por esta irreparable pérdida. Que los perros se lo habían comido. Solo al niño que está chiquito, tiene 3 años, pero no me dejan ver. Yo ya puse una denuncia, 3 denuncias puestas para esta casa de hogar, señor. Con gritos y desesperación, padres de familia de la Casa Hogar Refugio Virgen de la Asunción exigían el esclarecimiento de la masacre en el interior de la Casa Hogar. En las afueras, el panorama era desalentador para padres de familia que escuchaban cómo los cuerpos de socorro comentaban que en el interior se encontraban menores calcinadas. 19 niñas y adolescentes murieron junto en el mismo cuarto. Las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos afirmaron que desde hace meses habían solicitado que la Casa Hogar fuera cerrada por denuncias presentadas de violencia contra los menores. Esa es una medida que el juez responsable de los niños, niñas y adolescentes debe tomar. Tengo entendido que en ese sentido ya se venía teniendo esa información para que progresivamente se cerrara el hogar. Esta situación no solo se da en torno a este hogar, sino también ha sido una serie de resoluciones por parte de las diferentes judicaturas. ¡La rapa, todos son iguales! ¡Todos son iguales! ¡La rapa con la misma chamarra, el Ministerio Público, la policía! En el interior, las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Ministerio Público levantaban las actas de rigor. Los cadáveres eran retirados hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Versiones extraoficiales detallan que las niñas fueron encerradas por monitores, mientras un grupo de pandilleros le lanzó combustible en el cuerpo y colchonetas. Las primeras investigaciones señalan que las cámaras de videovigilancia no funcionaban. El Gobierno de la República, a través del secretario de Bienestar Social, evadía la responsabilidad estatal y señalaba a los órganos de justicia como responsables de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Según las autoridades, el hecho pudo evitarse en caso de haberse atendido 2 resoluciones judiciales que hace tiempo se conocían y que indudablemente las autoridades no acataron al 100%. El gobierno evadió la responsabilidad sobre lo sucedido en el Hogar Virgen de la Asunción al trasladar la culpa al sistema judicial. Sin embargo, sucedieron los hechos lamentables que pudieron evitarse con la colaboración de una orden judicial.
si la misma hubiese sido atendida. El titular de la Secretaría de Bienestar Social dijo que con palabras de ruego solicitó a un juzgado de turno la autorización para trasladar a los adolescentes que habían iniciado el motín. Yo hablé de la necesidad de separar a estos adolescentes para garantizar la integridad de ellos y de los otros adolescentes y niños que están en el hogar. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada por 2 juzgadores. A partir de lo ocurrido, las autoridades tomarán medidas para evitar que jóvenes en conflicto con la ley sean ingresados en un centro de protección. De que la institucionalización de un niño no es la mejor decisión. En primer lugar, porque un niño debe estar con sus padres, debe estar con su familia. Y solo en casos extremos en que este niño, adolescente, carezca de ese recurso familiar idóneo, debe ser institucionalizado. El gobierno ordenó la destitución inmediata del director del hogar, Santos Torres, para que colabore con las investigaciones del suceso, investigación que requirió la Procuraduría General de la Nación al Ministerio Público en representación de los menores. Parte, el presidente Jimmy Morales delegó en el vocero presidencial el dirigirse a los medios de comunicación para dar las respectivas condolencias por el hecho ocurrido en el hogar de menores. A su vez, decretó 3 días de duelo nacional por las víctimas que fallecieron. Deseamos manifestar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de las 19 niñas que fallecieron en este lamentable hecho, así como también solidarizarnos con las familias y también con las niñas que se encuentran en estos momentos recibiendo atención médica en los hospitales nacionales. Y ha suscrito un acuerdo gubernativo para declarar un luto nacional de 3 días. Con este acuerdo gubernativo se instruye a todas las entidades de gobierno a suspender cualquier actividad pública protocolaria que esté establecida para estos 3 días. Y al lugar de la tragedia se hacían presentes 2 magistradas de la Corte Suprema de Justicia. El fin, verificar la situación, y por su parte el Pleno de Magistrados señaló que va a exigir la investigación correspondiente para que todo el peso de la ley caiga sobre las encargadas de la Casa Hogar Virgen de la Asunción y solicitar que esta Casa Hogar sea clausurada de manera inmediata. Recordemos que en reiteradas ocasiones padres habían denunciado de maltratos, de abuso sexual y de otro tipo de ilícitos que se cometían contra las menores que estaban allí albergadas. Todos y todas las magistradas de la Corte Suprema por este evento y especialmente por la actuación de nuestras juezas que con prontitud deben de actuar, y entonces venimos personalmente con la magistrada Patti Valdés a poder verificar cuál es la actuación de las judicaturas que dependen del Consejo de la Carrera Judicial, pero esto no es indiferente para ninguno de nosotros. Pues es una gran tragedia para Guatemala, especialmente en este día que nos recuerda el Año Internacional de la Mujer, y precisamente nuestras víctimas son niñas. Entonces nosotros lo que venimos es personalmente a evaluar cuál es la situación y las acciones que vamos a tomar. Pues se dio 6 meses, ¿verdad?, para que se terminara de cerrar este centro. Entonces nosotros queremos ver la actuación, qué es lo que se ha hecho por parte de los señores jueces, que son nuestra responsabilidad en el cumplimiento de esta resolución. Así es, por eso fue que la licenciada Verónica Galicia ordenó que este centro se cerrara, pero era paulatino, mientras se iba buscando cómo se iba a ir ubicando a los menores. Pero tenemos que ver ahorita con la juez qué es lo que está pasando, cuántos menores estaban acá y qué acciones se habían tomado. En este caso, ¿sí considerarían ustedes el cierre pues de esto? Porque es lo que UNICEF ha dicho y el Consejo Nacional de Adopciones también. Pues por supuesto se ha declarado que no reúne las condiciones adecuadas y que de inmediato se toman las medidas necesarias para garantizar derechos fundamentales de la niñez. Como magistrada. Por el momento tenemos conocimiento que hay 19 niñas fallecidas y 11 están en el hospital general.
Por otro lado, 40 niñas con quemaduras y una fracturada debido a que se lanzó el segundo piso para evitar quemarse fueron trasladados a los hospitales nacionales. De las 24 que ingresaron al Hospital Roosevelt, varias permanecen en estado crítico y algunas de ellas han sido intervenidas quirúrgicamente. Al Hospital San Juan de Dios ingresaron 17 más, de las cuales una falleció en horas de la tarde y una más en la noche. Ambos hospitales aseguran contar con los suministros necesarios para atenderlas, por lo que el Hospital Roosevelt ha realizado una distribución de los pacientes de acuerdo a la edad y diagnóstico de cada caso. Bueno, y en torno a la tragedia, la Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos señalaba su punto de vista respecto a las investigaciones que deben realizarse. De igual manera, la entidad de prevención de la tortura señala que se trata de un hecho absolutamente lamentable que sí o sí debe ser investigado. Indudablemente hay muchas cosas sobre la mesa, pero lo más terrible es el dolor de estas familias que siguen reclamando y esperando que los cuerpos se puedan identificar, saber si se trata o no de sus hijas, las menores que están hospitalizadas en el Roosevelt, en el San Juan de Dios. Recién platicábamos con el director de este nosocomio y nos dicen que de 8 a 10 de las que están al menos ingresadas en el Hospital Roosevelt están en riesgo de fallecer en las próximas horas por la gravedad de las quemaduras. ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes están detrás de este hecho terrible, esta verdadera tragedia vivida en este lugar? Consideramos que esa población indiscriminada y tan populosa es un riesgo, es un obstáculo para que pueda darse un tratamiento adecuado de protección a quienes lo necesitan. Y de esa cuenta nosotros hemos recomendado, a la par de que se ha hecho desde el punto de vista judicial, que haya una desinstitucionalización y que los niños y niñas sean ubicados en otro lugar, que haya el menor número posible de población en el lugar. También puedo decirles a ustedes de que no es un lugar seguro, porque hay demasiadas fugas y se ha dicho, y lo recomendamos también, de que debe tenerse control del personal que labora en la institución, porque también se comenta que puede haber, digamos, trata de personas, es decir, muchas jóvenes que se han fugado, se han trasladado a lugares que les sirven para extorsiones, ni siquiera están con sus familiares y hay reincidencia. Continuamos con la información. Los diputados del Congreso de la República aprobaron un punto resolutivo con el cual condenaron lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción. Además, ellos exigieron a las autoridades correspondientes una investigación inmediata para deducir responsabilidades por la muerte de las adolescentes que estaban bajo el resguardo del Estado de Guatemala. De igual manera, ellos acordaron citar al Procurador de los Derechos Humanos para el próximo martes con el fin de que informe sobre las acciones que realiza a favor de la niñez con medidas de protección completamente garantizadas. Los diputados condenaron lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción. Algunos consideran que las autoridades encargadas deben renunciar al cargo. Exigiendo la renuncia inmediata del secretario y de los funcionarios que han demostrado una ineptitud para llevar a cabo una política integral de atención a las niñas en este centro. Este hogar, lo que hemos pedido es su cierre, porque no corresponde que sigan violando los derechos de los niños y las niñas dentro de un hogar que se supone que es un hogar seguro para proteger a los niños y a las niñas. Nosotros sabemos de denuncias que se han dado, ya se pidió en su momento la renuncia del anterior director, se han tomado algunas medidas, pero únicamente han sido de tipo superficial. Es necesario que se aborde el tema a fondo. Nosotros condenamos que se siga tratando a los niños y a las niñas que están allí como que fueran delincuentes. Dentro del punto resolutivo, los diputados acordaron integrar una comisión que investigue lo ocurrido, así como citar al Procurador de los Derechos Humanos el próximo martes al Pleno. Y Claudia es su nombre ficticio, tiene 17 años, sufrió, entre otras cosas, de trata de personas dentro del Hogar Virgen de la Asunción. Vamos a conocer parte de su historia, la cual fue plasmada en un reportaje Niñez en Crisis, que fue publicado en diciembre y que relata los abusos sufridos en la casa hogar. Debemos recordar, insistimos, que a partir del año 2013 comenzaron a surgir denuncias que recrudecieron en mayo del 2016 por abusos,
por todos los hechos que relataban las menores que estaban en este lugar. La situación es compleja y lo más terrible al analizar esta tragedia es que desde hace mucho tiempo atrás se venía advirtiendo a las autoridades de los serios problemas que se vivían en este hogar. Con la esperanza que existan cambios en el Hogar Virgen de la Asunción, Claudia, como le llamaremos por seguridad, una joven de 17 años, decidió contar su experiencia en el hogar, lugar en el que estuvo en el 2014. Claudia fue víctima de trata de personas. Para esta entrevista estaba nerviosa y sus manos temblaban, pero estaba decidida a contar su historia. Tenía muchos problemas en mi casa, pero como yo siempre soy un poco así como fui sumisa, muy dejada por todo, pero por amigas y por mi decisión también decidí no estar ahí en mi casa aguantando todo eso, pero no sabía que iba a caer algo peor. Entonces me salí de mi casa, me fui por un año y mi mamá nunca me buscó, nunca pusieron denuncia de nada. Claudia huyó de su casa cuando tenía 13 años. Y tantas cosas que me pasaron que ya no quería estar en lo mismo. Entonces en todas partes donde pasé, donde viví, siempre recibí maltrato, siempre. Ya no aguantaba, entonces pedí ayuda ese día a la policía. Pero ellos me dijeron que no podía entrar a un hogar, porque mejor que le diera el número de teléfono de mi mamá, y yo no quería irme con mi mamá. Les dije que me dieran una opción diferente, ¿no? Y la respuesta de ellos fue que ellos querían tener relaciones conmigo. Y yo, entonces tampoco, entonces lo que hice fue bajarme en la patrulla y fui a una comisaría. Un juez resolvió enviar a Claudia al Hogar Virgen de la Asunción. La entrada es muy bonita, muy bonita. Y yo dije, qué bonito, aquí voy a hacer mi vida diferente, quiero salir adelante, yo sé que voy a poder. Yo iba bien motivada, de verdad. Y lo primero que lo primero que vi, todo estaba muy bonito, pero les dije que cómo era ahí, me dijeron todo cómo se hacía, qué es lo que hacían, y los como que eran coordinadores, no sé qué eran, pero ellos entrevistan antes de entrar. Me dijeron que todo era muy bonito, pero que tuviera cuidado porque me podían golpear. Sí, yo lo que pedí fue ayuda, no otra vez maltrato, le dije. Pero ahora ya estás aquí, me dijo, y ya no podemos hacer nada. Yo estaba arrepentida. Y yo dije que había sido lo peor que había hecho en mi vida. Yo dije, no, regrésenme, yo no quiero estar aquí. No, si ni siquiera has entrado, pero no, ya no quiero estar. Cuando entré, lo primero que me dijeron es como yo tengo un tatuaje, entonces, vos aquí qué te la rifás, que no sé qué, que no sé todo. Y me empezaron a decir muchas cosas, ¿va? Y lo que más me molestó fue que la monitora no hizo nada. Solo dijo, vaya a bañarse, me dijo. Y yo le dije, pero por favor ayúdeme, no quiero que me pegue. Y solo me levantó los hombros y no hizo nada. Ese mismo día me agarraron en el baño y me pegaron. Claudia recuerda que estuvo 7 meses en el hogar. Ella pedía hablar con las psicólogas, pero por falta de tiempo no la atendían. Relata que empezó a hacer lo mismo que a ella le hicieron. Y a insultar a quien se me pusiera enfrente. Ya no fui la misma, cambié. Y pedía psicología porque dentro de mi corazón ya no quería ser la misma. Y ahí fue a empeorar, me fui a poner peor. Pero me arrepentí, no sé por qué, pero dije que mejor no. Entonces cuando fue mi audiencia, era la 5ª audiencia, y yo le pedí al juez que me diera un traslado. Uno de los momentos más difíciles en su vida fue cuando salió de casa. En ese lapso de tiempo sufrió de trata, indicaron fuentes cercanas a ella. Que se dejen guiar por Dios y buscar las personas adecuadas, porque a veces uno llega por pedir ayuda y llega a topar en donde uno no quiere. Y la verdad, yo les aconsejaría que a pesar de todo, que sigan adelante y que sí se puede.
de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre para conocer los titulares esta mañana y el resto de la jornada. Capturado exalcalde de Tacisco por peculado, 3 exempleados de comuna fueron detenidos, son señalados de haber sustraído unos 5 millones de quetzales. El exalcalde de Tacisco, Santa Rosa, Otto Enrique Vázquez Peralta, fue capturado ayer señalado de peculado por sustracción y asociación ilícita, los mismos que 3 exempleados de la comuna en una serie de allanamientos efectuado el día de ayer. Noticia completa que puede encontrar en Prensa Libre. Y precisamente vamos a seguir ampliando un poquito más esta información. Vecinos de Tacisco en Santa Rosa expresaron su repudio por los actos de corrupción cometidos por la anterior corporación municipal, misma que fue dirigida por el exalcalde Otto Vázquez. El exalcalde se le señala de apropiación de erario municipal y del estancamiento también de desarrollo de dicho municipio. La malversación de los recursos económicos de la Municipalidad de Tacisco Santa Rosa por la administración que dirigía el exalcalde Otto Vázquez, capturado este miércoles en la ciudad capital, a criterio de los vecinos y el actual alcalde, perjudicó el desarrollo del municipio, pues a la fecha las deudas agobian a la municipalidad. Sí, definitivamente nosotros pues nos hemos enmarcado en darle a conocer a la población, ¿verdad?, respecto a ciertas limitantes financieras, la que hoy por hoy pues nos tienen un poco atados, se podría decir, pero tampoco es una forma de poderle decir no a la población para poder trabajar. Definitivamente sí nos vino a afectar porque encontramos varios problemas financieros en la municipalidad. En Tacisco aún se pueden ver calles de terracería, así como escasez de agua potable y drenajes, proyectos vitales para el desarrollo. Dichos servicios eran solicitados por los líderes comunitarios de forma insistente y no recibían respuesta de la anterior corporación municipal. Que anteriormente, tanto venir y venir, últimamente ya ni nos asomamos aquí, varios cocoes, porque no, realmente era por gusto venir, ni encontrarnos al señor alcalde ni nada, no nos ponían atención. Hicimos solicitudes de tantos proyectos y nunca llegó. Yo hice la solicitud de la circulación de la escuela varias veces y solo me mandó a un don a medir como 4 veces, anduve yo con él ahí perdiendo mi tiempo y nunca lo vimos, nunca lo vimos. Ahora los tacisqueños esperan que las autoridades hagan cumplir la ley y que los funcionarios que se vieron involucrados en este desfalco paguen por su mala actuación, pues en su momento fueron personas en las que confiaron para traer el desarrollo del lugar. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Gracias, Lorraine, y nos están dando información a esta hora de la mañana que nos indica que esta madrugada habrían fallecido 5 menores más en el Hospital San Juan de Dios, es decir, que subirían a 27 las víctimas del Hogar Virgen de la Asunción. Reiteramos, se nos informa entonces que esta madrugada habrían fallecido 5 menores más, lo que nos indica entonces que la situación sigue siendo absolutamente delicada porque en este momento 10 de las saludar esta mañana al diputado Amílcar Pop. Escuchábamos recién el punto resolutivo del Congreso, el cual condena lo ocurrido dentro del Hogar Virgen de la Asunción, pero además de la exigencia puntual a las autoridades para que se investigue el hecho, cuál es la posición, la postura del Congreso de la República frente a esta tragedia. Diputado, lo escuchamos, buen día. Buenos días. Nosotros somos 5 presidentes de comisiones que el Congreso nos delegó para fiscalizar el tema. El día de ayer nos constituimos en el lugar. Lamentablemente, debo decir, creemos que una irresponsabilidad de los funcionarios, una irresponsabilidad de las personas que estuvieron a cargo y a partir de la irresponsabilidad de ellos se dio la tragedia de la que hoy estamos viendo y viendo resultados nefastos. Estamos viendo una irresponsabilidad de los mecanismos de seguridad, queda en el ambiente la incapacidad de la Policía Nacional que estaba en resguardo de
de las personas y de las menores que estaban en el hogar, y lamentablemente no hicieron nada. Todavía queda la duda de qué pasó. Se incendiaron unas colchonetas, pero eso no explica la verdad de los hechos. Creemos que hubo una mano criminal que cegó la vida de más de 20 personas menores de edad, jovencitas. Aquí había denuncias de prostitución, había denuncias de abuso sexual, había denuncias de esclavitud sexual por parte de personas vinculadas al centro. Se había reclamado medidas cautelares para las niñas y los niños menores de edad. El Estado no reaccionó frente a ello, y hoy estamos viendo que el Estado es responsable y sus funcionarios. Hoy debemos, y el Congreso de la República nos mandató a 5 comisiones: la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Menor y la Familia, la Comisión de Probidad, la Comisión de Juventud. Nos comisionaron para que indagásemos, fiscalizáramos y deduzcamos responsabilidades. Hoy a las 12 del mediodía están citados todos los funcionarios y vamos a pedir la investigación penal en contra de algunos funcionarios. Ya se ha encauzado desde el día de ayer. Yo mismo presenté algunas peticiones en contra de algunos funcionarios y vamos a avanzar sobre el tema. Es vergonzoso que el Estado de Guatemala, en vez de fortalecer la capacidad de proteger a los menores de edad, hoy estamos viendo que facilitó, perpetuó la violación a los derechos humanos de los menores de edad, criminalizándolos, garantizando violación a sus derechos, generándolos como objetos sexuales. Lamentablemente, esto es triste y vergonzoso. El país no debe generar esas condiciones para la juventud. No hay sociedad que tenga futuro si condenamos a la juventud de esta manera. Es realmente penoso, vergonzoso, lamentable. Yo salí el día de ayer a las 6 de la tarde del centro del hogar de la Asunción, muy afectado, muy dolido por las muertes, por la forma en que el Estado de Guatemala trata a los menores de edad. Gracias, diputado. La verdad es una situación compleja, delicada, la que estamos viendo. Obviamente hay muchos temas que deben analizarse dentro del Congreso de la República. Debemos recordar que se acordó citar a la responsable de los derechos humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos para el próximo martes, con el fin de informar sobre las acciones que está realizando justamente en pos de la protección de la niñez. Estará el procurador allí para poder hablar ampliamente sobre estos temas, pero reiteramos, se nos acaba de informar que habrían fallecido 5 menores más, lo que ya eleva a 27 el número de las víctimas mortales del hecho ocurrido en el hogar Virgen de la Asunción, que vamos a seguir analizando, Verónica, esta mañana. Seguiremos ampliando luego de la pausa comercial esta y toda la información que tenemos que compartir con ustedes esta mañana. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se vaya. Cuando regresemos hay más noticias. Al volver hablamos de varios temas importantes. Los inmigrantes centroamericanos han reconsiderado a México como un destino final en el que solicitan asilo. Además, feministas buscan proteger los derechos de las mujeres en los Estados Unidos pese a la administración de Donald Trump. Y hablamos, por supuesto, de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción. Esto en instantes. Volvemos con más información en BLM Noticias.